En esta diapositiva se muestran algunas características de las mutaciones. Hay un tipo de mutaciones que son las mutaciones puntuales, en las cuales una base nitrogenada se cambia por otra. Cuando una pirimidina se cambia por otra pirimidina, o una purina se cambia por otra purina, es decir, adenina por guanina, o guanina por adenina, timina por citosina, o citosina por timina, a esas modificaciones puntuales, porque de un solo nucleótido de una sola base nitrogenada, se denominan transiciones. Cuando una pirimidina se convierte en una purina, timina en adenina o guanina, o citosina en adenina, guanina, o adenina en timina, citosina, o guanina en timina, citosina, a esas mutaciones puntuales se denominan transversiones. Cuando un codón que codifica para un aminoácido se cambia por otro codón que codifica para otro aminoácido, a esa mutación se llama una mutación de sentido erróneo o missense. Cuando un codón que codifica para un aminoácido se convierte en un codón de terminación, a esa mutación se llama una mutación sin sentido o nonsense. Mutación sin sentido, porque un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en un codón de terminación o un codón sin sentido o nonsense. Las mutaciones de sentido erróneo, es decir, cuando un codón que codifica para un aminoácido codifican para otro aminoácido, se pueden llamar aceptables porque no se modifica la función de la proteína, parcialmente aceptables porque se compromete la función levemente, o inaceptables porque se daña de manera considerable la función de la proteína. Ejemplos: hemoglobina Icari. La cadena beta de la hemoglobina A presenta una mutación en la cual una lisina se cambia por una asparagina, es decir, codón adenina-adenina se puede cambiar por adenina-adenina-uracilo, adenina-adenina-citosina, o adenina-adenina-guanina se cambia por adenina-adenina-uracilo o adenina-adenina-citosina. Entonces, el aminoácido 61 de la cadena beta, de la globina beta, pasa de lisina a arginina. Entonces, ese es un ejemplo de una mutación de sentido erróneo o missense aceptable. Parcialmente aceptable, el caso de la anemia de células falciformes, que produce la hemoglobina S. Entonces, la cadena beta de la hemoglobina A, el aminoácido número 6, que es glutamato, se convierte en valina, porque este codón se convierte en este, o este codón se convierte en este. Entonces, se daña levemente, no es incompatible con la vida, se daña levemente la función de la proteína. Y una mutación que compromete altamente, gravemente la función de la proteína, en el cual la hemoglobina A, la globina alfa, la cadena alfa se convierte en hemoglobina M-Bosto, en el cual la histidina 58 de la alfa globina se convierte en tirosina porque se cambian estos aminoácidos. Otro tipo de mutaciones son las mutaciones en las cuales se agregan nucleótidos, es decir, inserciones, o se pierden nucleótidos, es decir, las deleciones. Esta corresponde a la cadena normal de el RNA mensajero que codifica para esta proteína. Se pierde un nucleótido. ¿Cuál nucleótido se perdió? Este uracilo. Entonces, este codón sigue siendo guanina-citosina, pero el siguiente codón pasa al codón citosina-uracilo, entonces que ya codifica para el aminoácido leucina. Entonces, a partir de este punto, se cambian completamente los codones, por lo tanto, se cambian completamente los aminoácidos de la proteína. Entonces, esto cambia la organización de los codones, es decir, hay un corrimiento del marco de lectura. Estas son mutaciones que llaman frame shift, es mutaciones que comprometen el marco de lectura. Entonces, cuando la deleción, la pérdida de nucleótidos es de un
número de nucleótidos de 1 o 2 o 4, un número diferente a 3 o un múltiplo de 3, entonces produce corrimiento del cambio de lectura y por lo tanto cambia la secuencia de aminoácidos de la proteína a partir del sitio donde ocurrió la deleción. Cuando la deleción, por ejemplo, es de un número de 3 o un múltiplo de 3, entonces en este caso se perdió el codón UGC, entonces se pierde el aminoácido cisteína, pero no se cambia el marco de lectura. Entonces el resto de aminoácidos de la proteína siguen siendo metionina, alanina, serina. Se perdió el codón UGC, por lo tanto ya no está el aminoácido cisteína, pero el siguiente aminoácido sigue siendo lisina, es decir, aquí no hay cambio del marco de lectura, no hay cambio en la composición de los codones. Y por lo tanto, aquí en este caso se pierde un aminoácido porque se perdió el aminoácido cisteína. Aquí se insertó un nucleótido, entonces también nos cambia la conformación de los codones a partir del sitio de inserción. En este caso, además, un codón se generó un codón de terminación prematuro. Esto hace que la proteína no solamente cambie los aminoácidos, sino que sea una proteína más corta, un codón de terminación que también se llama un codón sin sentido, y que una mutación en un RNA de transferencia en el anticodón que lea este codón como un codón que codifica para un aminoácido, suprime, ya no termina. Entonces por eso esas mutaciones de los RNA de transferencia que no leen los codones de terminación como codones que codifican por un aminoácido se llaman moléculas de RNA de transferencia supresoras de este tipo de mutaciones. Ahora, puede ocurrir simultáneamente una inserción o una deleción, o una deleción y una inserción. Entonces, entre las dos mutaciones se cambia el marco de lectura, pero una mutación corrige a la otra. Entonces aquí están los aminoácidos normales, se cambió el marco de lectura, se cambiaron estos 3 aminoácidos, pero luego nuevamente se recuperó el marco de lectura y la secuencia de aminoácidos de la proteína vuelve a ser la secuencia de aminoácidos de la proteína normal.